Dios les continúe bendiciendo. Estamos en vivo. Qué bueno que están aquí con nosotros en nuestro comedor. Muchas bendiciones a todos. Estamos aquí para tener una clase de escuela bíblica, un estudio de la palabra precioso y poderoso. En esta noche nos acompaña nuestra hermana, la licenciada Gisela Ortiz. Un saludo, licenciada. Dios les bendiga. Que está por ahí en esta noche, como siempre, dando apoyo. Y no es dando apoyo, ¿sabes? Ella no está dando apoyo, está dando apoyo. Y tenemos también a Marina González, que es la exponente de esta noche. Exponente. ¿Viste eso? Exponente de la palabra. Así que vamos a tener un tiempo muy especial, un tiempo muy lindo. Y yo creo que estoy como dándole un poquito la espalda aquí a Mari. Vamos a acercarnos así, de este ladito, así. Tú para acá y yo para acá. Ahora sí. Mira, yo estaba como así como... Bueno, ahí vamos. Según usted se vaya conectando, por favor, déjenos saber que está por ahí. Nosotros tenemos nuestros celulares a mano también para verlos a través de las redes. Si se conecta y deja algún comentario, por favor, escriba su nombre. No puedo a través de StreamYard ver todos los comentarios, perdón, de quién va el comentario. Así que le pedimos que se identifique cuando ponga el comentario. Vamos a orar para que el Señor obre como Él quiera obrar en esta noche. Señor y Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Que tu palabra hoy brille, Señor, sobre nosotros, nos ilumine, nos llame y nos llene, Señor, de convicción, Padre amado, de lo que tú quieres para nuestra vida. Utiliza a Marena, Señor, y nuestros corazones están abiertos para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, díganos, profesora, ¿qué ha pasado? Oh my God. Bueno, vamos a ir a el versículo de esta semana que se encuentra en Miqueas 6:8, que dice: Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que dice el versículo de esta semana. Y como siempre le vamos a dar un background de lo que estaba pasando, del libro como tal, que tiene que ver. Y bueno, hay muchas cosas pasando. Hablando claro, estamos hablando de los años 740 por ahí antes de Cristo. Y este es uno de los, yo diría, uno de los puntos más bajos de Judá e Israel. Ya para este tiempo, Judá e Israel, que lo hemos hablado en otras clases, ya estaban divididos, ya eran el reino del norte y el reino del sur, y ya estaban divididos. Pero Judá era vasallo de Asiria. Y entonces Asiria eso significa que Asiria tenía gran influencia, aunque los reyes eran judíos. Asiria estaba en el poder de Judá. Sí. Entonces, al ellos estar al poder de Judá, pues eran de influencia, obviamente. Es como nosotros, tenemos un gobernador que es puertorriqueño, pero estamos sobre Estados Unidos, ¿no? América. Bajo Estados Unidos. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Tenían mucha influencia, así como nosotros tenemos Burger King, Walmart, Walgreens, whatever. El lenguaje, sí. La educación, todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que Asiria está influenciando a Judá, pero no de una manera buena, sino que Asiria pues tenían sus dioses, tenían sus cosas, sus rituales paganos, tenían sus altares, sus templos, y todas esas cosas las estaban llevando a Judá. Y Judá pues era parte del pueblo del Señor, es el pueblo escogido del Señor. Y se estaban contaminando con las cosas que estaba trayendo Asiria. ¿Por qué? Porque no solamente Asiria estaba imponiendo todas estas cosas, sino que ellos las estaban recibiendo. No era que ellos estaban pasando por una tragedia, que estaban, ¡ay!
que yo no quiero. Y no es como en el Nuevo Testamento que los cristianos se rehúsan a adorar al César. No, ellos estaban de lo más bien. Ellos estaban recibiendo todas estas cosas. Y por decirlo así, pues Miqueas fue llamado por el Señor en ese momento, ¿verdad? Miqueas se cree que era un agricultor muy humilde, no sabemos mucho de la historia de él, pero obviamente fue llamado por el Señor como un hombre humilde, quizá de bajos recursos, a llevar juicio a Siria y a Judá, a ambos. A Siria por aplastar a Judá y a Judá por aceptar las cosas de Asiria. Para dar un poquito de contexto, no histórico, sino del libro, ¿verdad? Miqueas es parte de los profetas menores. Sí. Que le dicen en el canon hebreo serían los 12. Le llamaban los 12 porque son 12 profetas menores. Menores no por importancia de su profecía, porque su profecía es igual de importante que los profetas mayores. Son menores porque escribieron menos. Exacto. ¿Okay? Sus profecías son más cortitas. Por ejemplo, Miqueas tiene algunos 6 capítulos, mientras que si vamos a Isaías tiene 66 capítulos. O sea, pues la profecía fue menos. O sea, y los profetas menores en nuestro canon se encuentran justamente antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo. ¿Okay? Él es en el canon de nosotros, ¿verdad? Él es el sexto de los profetas. Okay. Él es el sexto. Very good. Y tiene hasta como unos poemas, tiene mucha poesía, es muy, muy bonito y es muy característico dicen que tiene un doble tono, que es juicio/gracia. Tiene un tono de juicio y gracia al mensaje que da, pero... Y disculpen, tiene 7 capítulos. Tiene 7 capítulos solamente. Dije que tiene 7 capítulos. Sí. Pero nada, esa es la situación en la que está Miqueas, la situación en la que está Judá, la situación en la que está Siria. Ellos son como que los personajes principales y Dios, obvio. Entonces, es importante y muy curioso decir que también en este momento estaba Isaías y estaban Oseas, que son contemporáneos y son pocos de los profetas que habían que eran señalados realmente por Dios. Porque se dice que para este tiempo había muchos profetas. Había mucha gente profetizando, pero no todos eran de parte del Señor, no todos eran enviados por el Señor. Y entonces vemos a estos 3 hombres que dan la cara por el Señor en una nación tan corrupta. Y la cosa con Judá es que estaba en un lugar muy incómodo porque todos sus sistemas y todos sus aspectos estaban corruptos. Sí. Hay tres sistemas que se pueden, ¿verdad?, señalar, y es el social, el judicial y el religioso. Los 3 estaban, pero mal. Sí. En cuanto a los religiosos, los sacerdotes estaban haciendo sacrificios a lo loco, no estaban dando lo mejor en el sacrificio, en el holocausto, sino que estaban dando la sobra. La gente les estaba pagando por hacer sacrificios. Estaban sacrificando cosas que el Señor no permitía. En cuanto a lo social, estas mismas personas, los mismos sacerdotes se estaban haciendo ricos y otros líderes religiosos se estaban haciendo ricos y estaban aplastando a los pobres, a los necesitados. Y en cuanto a lo judicial, pues los jueces, que eran los que llevaban pues la justicia del pueblo, estaban recibiendo chavos para jugar contra para soborno. Que el juicio fuera a favor de o del otro, de aquel que tuviera dinero, el que le diera un terreno. Exacto. Y esas cosas se ven hoy en día también. Claro que sí. Lamentablemente. Como hay muy buenos jueces, claro, hay muy buenos sacerdotes, hay muy buenas personas que trabajan para la sociedad, pero también hay personas que se corrompen, ¿verdad?
Y lo vemos en los periódicos, lo vemos en la situación social. Se Sí. ve la decadencia, ¿verdad? Sí, o sea, los pecados vuelven una y otra vez Son como con cíclicos. diferente nombre. Es lo Exacto, mismo. sí. Y entonces, tomando todo esto en cuenta, Miqueas comienza el libro y su approach y como el tema del libro es como si fuera en un tribunal. Ujú. Se sitúa en un tribunal, ¿verdad? No es un figure of speech, pero él se encuentra en un Sí, tribunal. es un recurso literario que él utiliza, empieza en un tribunal para, ¿cómo es? Para plantear sus argumentos. Exacto. Y entonces llamar a cuenta ahí al pueblo. Ujú. Y obviamente ese era un lenguaje que la gente conocía. La gente iba a entender. Él no podía hablar, ¿verdad? Él está buscando cómo llegar a la gente. Ujú. Y entonces utiliza el tribunal como una forma de que la gente abra sus ojos y la gente que están en el ambiente del tribunal, Exacto. del sacerdocio ¿verdad? Está buscando llegar a los responsables. Exacto. Entonces, en este tribunal, Dios es el juez, pero Dios también es el demandante Okay, y Judá es el demandado, okay, pero Dios también es el abogado okay. de Judá. Ujú. ¿Ok? So, Dios toma 3 roles en este tribunal: demandante, juez y abogado. Y por eso precisamente se le da el tono de juicio gracia, porque Dios está demandando al pueblo, lo está juzgando, pero a la vez aboga por él. Okay, ¿Ok? Perfecto. súper. En cuanto al nombre de Miqueas, ¿verdad? El nombre en inglés se parece más al hebreo que dice Micah. Significa quién como Yahvé, quién semejante a Jehová. ¿Quién? Y en el último capítulo lo dice, curiosamente, dice quién semejante a nuestro Dios, quién semejante a Jehová. Y todas esas cosas le dan sentido a su libro y son parte eventualmente del libro. Ujú. Es un libro yo le digo que es como underrated, a cierto punto, como que no mucha gente... Ajá. Tú le preguntas a alguien, ¿has leído Miqueas? No. Como que Sí. casi nadie. Es como que esos libros de los 12, Ujú. de los profetas menores, se les da poca atención, no solamente por la gente, ¿verdad? Vamos a decir, pues por los feligreses de la iglesia, sino en general hasta por la pastoral, podríamos decir, Ujú. en estudios bíblicos. Es muy pocas las veces que por el liderato que nosotros trabajemos con estos libros, porque son también, si uno los lee todos de corrido, son repetitivos porque el ambiente en general es muy parecido. Los profetas están literalmente como Sí. en un periodo de tiempo todos ahí. Exacto, que todo ese tiempo, ese periodo de tiempo se parece, los juicios son muy parecidos y pues a veces puede cansar si uno los lee todos corridos, como que es un poquito difícil Sí, de no son digerir. fáciles de predicar tampoco. No son fáciles de predicar, pero es necesario acercarnos a ellos porque tienen gracia, tienen palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Y necesitamos acercarnos a ellos. Usan Y imágenes son muy bien... interesantes, son súper interesantes. Sí, usan imágenes bien explícitas, bien A veces crudas. fuertes. Sí, y son difíciles de predicar y como que de meterle mano, pero al fin del día vale la pena porque Claro, tienen unas claro. cosas bien descomunales. De Es verdad que yo palabra. estudiando este libro se ha convertido en uno de mis favoritos. Sí, es palabra de Dios. Y también les sugiero, que esto es algo aparte, pero les sugiero que si quieren entender un poquito más el libro de Miqueas, lean Segunda de Reyes, porque en Segunda de Reyes se encuentran las historias de los 3 reyes que reinaron durante el ministerio de Miqueas. ¿Ok? Perfecto. Que serían Jotam, Acaz y Ezequías. Y todos esos tienen su propia historia aparte y las historias de ellos, de cada uno, de cómo cada uno reinó, influyeron demasiado en el libro. Y yo diría que la más es la de Acaz, que era el rey malo, bien malo, porque Ezequías y Jotam estaban más bonitos. Pero Acaz, sobre todo, es como que el peor. Sí.
Es el peor. Se fue por el chorro. De verdad que sí, bien fuerte. Así que nada, vamos directamente ahora al texto. Ya tenemos todo el background. Vamos a ver. Y yo le preguntaba a la iglesia el domingo que si han escuchado la palabra revelación últimamente. La palabra revelación. Ahora todo el mundo utiliza la palabra revelación, ¿no? Sí, yo creo que la palabra revelación es una palabra un poquito abusada en este tiempo. Esa es la palabra, sí. Es un poco abusada y la gente la usa como que sin saber lo que significa. A lo mejor significan algo con buena intención, Claro. quieren decir algo con buena intención, pero terminan diciendo otra cosa. Y yo me he dado cuenta que la palabra revelación es una muy delicada, muy delicada. Sí. Cualquier persona viene a donde ti y te dice, yo tuve una revelación de que te pasó esto. O hay gente diciendo, yo tuve un sueño de una revelación de los últimos tiempos, que se pasó esto en el cielo y de que aquel líder político era el anticristo y de qué sé yo. Hay que coger eso con pinza. Yo recuerdo hace unos años habían diferentes libros que una revelación del infierno, otro se llamaba una revelación del cielo, y son experiencias que han tenido las personas, diferentes personas tuvieron experiencias, ¿verdad? Y unas escribieron sobre lo que ellos entienden vieron en el cielo, otros escriben sobre lo que entienden que vieron en el infierno, pero esas cosas, ¿verdad? Se les llama revelación, pero no son revelación, son experiencias de esas personas, porque lo que es revelado, vamos a decir, es la verdad que está escrita en la palabra. Entonces, esas experiencias no las podemos, aunque sí nos pueden edificar, las escuchamos, podrían ser de edificación, pero no las podemos coger como ley de vida, como verdad bíblica y aplicarla a todo. Exacto. ¿No? Y eso, ahí es donde está el peligro, cuando lo llamamos a eso revelación. Sí, que toda experiencia que nosotros tenemos se basa en la revelación de la palabra. Exacto. Y si uno, por decirlo así, se inventa que vio algo y eso está fuera de lo que dice la palabra, no es una experiencia nada. Tiene que estar, no estamos dudando que el Señor no nos dé experiencia. Claro. Porque sí, hay gente que ha experimentado cosas sobrenaturales. Sí. Y eso está brutal. Pero hay que pasarlo por el filtro de la Biblia primero. Sí, y no lo podemos hacer. Pues mira, yo tuve esta experiencia, ahora esto para todo el mundo tiene que ser así. Exacto. Cuando vemos la experiencia de la santificación de Juan Wesley, del bautismo del Espíritu Santo en su vida, él tuvo, ¿verdad? Que sentía como el corazón ardiendo, que sentía ganas de llorar, que sentía algo, un gozo, pero eso no es la experiencia de todo el mundo. Él da su experiencia, pero él no dice, y esta es la experiencia que debe tener todo el mundo, sino esta fue mi experiencia. Y ahí fue que recibí la convicción de creer en Dios totalmente, de confiar en Jesús para toda la vida. Totalmente. El mismo Phineas Brisey, mientras predicaba ahí, tuvo una experiencia con el Señor y se fue a otro lugar a plantar la iglesia del Nazareno. Exacto. Pero no dice, ahora todo el mundo tiene que tener esta experiencia. Exacto. No es una revelación de Dios para la iglesia, sino fue una experiencia, como tú dices, para su vida. Edificante, sobrenatural, porque debe ser así, de otro mundo. Exacto. Debe ser algo así. Exactamente. Sí. Y entonces, a veces le pedimos una revelación al Señor y le decimos, Señor, pero enséñame por qué. A veces, yo le decía a los jóvenes del Coto que a veces le pedimos al Señor que venga una persona de la nada, de la calle y nos diga, el Señor me dijo que yo te dijera esto. Lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y lo otro. O esperamos que venga una voz del cielo. Pero no, eso no es. Y eso era lo que le estaba pasando a Israel. Si vamos a unos versículos antes de nuestro versículo clave, en Miqueas del 6 al 7 dice lo siguiente. Y se llama lo que pide el Señor. Y dice, tú Israel preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor?
¿cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Eso es lo que dice esa porción. Y aquí, ¿verdad? Este no es el pueblo de Israel hablando, sino Miqueas diciendo, esto es lo que ustedes dicen a cada rato. Y aquí ellos están pidiendo eso mismo, que el Señor les revele qué es lo que tienen que hacer para agradarle a Él. Ellos están, Señor, pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Yo no entiendo qué yo estoy haciendo mal. ¿Cómo voy a adorar al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Tengo que darle 1,000,000 de becejos de un año? ¿O millones de ríos de aceite? Si tú ves en el verso 8, en el verso 6, perdón, ellos dicen lo correcto. Debemos presentarnos ante Él con holocaustos y con becerros de un año. Sí, eso era lo que tenían que hacer. Simplemente eso, pero hacerlo bien. O sea, hacerlo como Dios decía. Exacto. Ellos lo estaban haciendo, pero a su forma. Con becerros enfermos, robados, con las patas rotas, con manchas, ¿verdad? Y los holocaustos los hacían como ellos querían. Entonces sí, eso es lo que hay que hacer, pero lo estaban haciendo mal. Sí. Y entonces después empieza la exageración. Sí. Le daré a mi hijo, ¿verdad? Y hijo. empieza el drama de... El showcito. Sí, que así somos nosotros. Somos bien dramáticos de momento. ¿Y qué tú quieres? Dios, que yo no viva, que no tenga vida. Yo quiero beber y bailar. Exacto. Yo quiero hacer... Esto no es vida. Exacto. Y los rituales que el Señor, que ellos mencionan ahí, como dice el pastor, sí, eso es lo que tenían que hacer. Y el Señor lo ordena. Vayan a Levítico. En Levítico está todo eso. Exacto. Y el número también hay un poquito. El Señor les estaba pidiendo eso, pero ¿qué también decía Levítico? ¿Qué también le ordenaba al Señor al pueblo? Que si el sacerdote que estaba haciendo el sacrificio estaba mal con el Señor, no ibas a entrar al tabernáculo a hacer un sacrificio. Si tu corazón estaba en otro lado, si estabas en pecado, ¿verdad? Ellos estaban haciendo los sacrificios, estaban haciendo holocaustos por cumplir, por hacerlo, por apaciguar al Señor. El Señor estaba declarando juicio y estaba mostrando su ira y entonces ellos tratan de apaciguar al Señor, de callarle la boca, como que déjame. Como que lo hacen para que ya. O si no, para que cuando viniera otra nación a amenazarlos, ellos, Señor, Papito Dios, como dice la gente hoy, Papito Dios, yo sé que Papito Dios está conmigo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Voy a hacer un alto. Veo por aquí que está Ruby Murphy viéndonos. Un abrazo, Ruby. Milka está por ahí también. Milka está por ahí. Bendiciones, Milka. Y Denise, Denise Colón. Dios te bendiga. Siempre les amamos mucho. Un abrazo allá a Kelvin, a los muchachos. Bendiciones. Amén. Tú usaste un ejemplo en la predicación el domingo. De cuando uno como que quiere hacer las cosas como por salir del paso, como cuando los papás te están diciendo que limpies o que recojas el cuarto, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a todos, mira. We're all guilty of that. Que esperan que uno haga ciertas cosas, pero uno lo hace por salir del paso, porque no... Por sacarse de encima a la otra persona. Por sacarse de encima, exacto. Y eso puede pasar en muchos ámbitos, en el trabajo, a lo mejor hasta en la misma iglesia. Ay, voy a hacer esto porque fulano viene por ahí, o me van a decir esto, o qué sé yo, ahí viene el pastor y me va a empezar a preguntar, o viene la reunión de la junta y tengo que dar el informe. Voy a hacer esto para que no me digan nada. Entonces uno lo hace, pero realmente está haciéndolo con el corazón, lo está haciendo, ¿verdad? La obediencia está
no es solamente, ¿cómo es? Tiene que ser una obediencia, pero íntegra, una obediencia a hacerlo bien hecho, Sí. ¿verdad? Y a veces pues fallamos en eso, que pues mira, vamos a hacerlo por... Cuando uno hace las cosas así, no las hace bien. Sí, el Señor quería algo que se centrara en el corazón de ellos. Algo que fuera intencional, que fuera el anhelo de hacer las cosas por el Señor. ¿Eso era lo que estaba buscando el Señor? Hay una parábola de los dos hijos. Hay un hijo, el padre le dice, ve y haz esto en la viña. Y el hijo le dice, sí, voy a ir, pero no va. Y ese es desobediente. Y el otro le dice, no voy a ir, pero lo piensa y va. Y hace lo que el padre le dijo. O sea, Jesús dice, pues, ¿quién agradó al Padre? ¿El que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que dijo que no quería ir y fue? El que no quería ir y fue, pues lo hizo por obediencia, ¿verdad? Y tal vez en el camino, pues, le cogió el gusto a lo que, o le cogió el sentido. O sea, la obediencia es necesaria, pero ya vemos que Dios pide algo más, no solamente hacerlo por hacerlo, tienen que ir las dos cosas, ¿verdad? La obediencia y el agradar a Dios de corazón. Exacto. Sí, hacer las cosas con excelencia para el Señor, hacerlas, esa es la palabra que quiero traer, intentional, como que intencionalmente. Y entonces, asimismo, por apaciguar al Señor, por mantenerlo callado, pues estaban haciendo todas estas cosas mal, hasta el punto que lo pusieron al mismo nivel que sus dioses paganos, al mismo nivel de los otros deidades de Asiria. Los tenían todos al mismo nivel. Era una cosa terrible, terrible, terrible. Así que esa es la actitud de Judá. Esa es la actitud de ellos. Vamos a ver la actitud del Señor. Y para ver la actitud del Señor, vamos a ir a Juan 17, de los versículos 25 al 26. Juan 17, de los versículos 25 al 26. Nosotros hicimos, no sé si se acuerdan, hicimos una escuela bíblica de esto, de Juan 17, que es la oración de Jesucristo. Qué lindo. La oración más larga que hay de Jesús en la Escritura. Sí, toma un capítulo completo. Tiene Precioso. 26 versículos. Juan 17, 25 al 26. Sí. Y esto es lo último que dice la oración. Y dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste. Y Él les ha dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es la palabra clave de estos versículos? Conocer. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han reconocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer. ¿Cuántas veces lo dice? Como 4 o 5 veces, dependiendo de la versión, me imagino. Pero entre esas palabras usa la palabra reconocido también, que es muy importante. Dice que el mundo no le conoció. Y en Juan 1 también lo dice, el mundo no le conoció. Pero el Señor sí envió a uno que sí lo conocía. Es como lo que tú siempre nos cuentas, que abuelo te enviaba a los colmados y cuando tú decías que era el nene de Johnny, pues sí te conocían. Sí. O sea, el Señor envió a uno que sí, ¿verdad? Uno que sí la gente podría relate, exacto, que se podrían relacionar con él. Y estos han reconocido que tú me enviaste, ellos, los que lo recibieron, que me imagino que está hablando de los apóstoles y todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús físicamente, reconocieron que tú me enviaste. Y entonces dice que les he dado a conocer tu nombre. Y esto significa darle a conocer el nombre de Dios. Es
El nombre se puede definir como la persona La en sí. persona, dar a conocer su persona, claro. Sí, el nombre son los atributos, la naturaleza, el carácter de Dios. Lo dio a conocer. Aunque el mundo no quería conocer de Dios, Él se hizo disponible y le permitió al mundo conocerle. Por eso es que Cristo es la revelación de Dios, porque le dio al mundo a conocer lo que ellos no conocían. Amén. ¿Verdad? Sí. Por eso es que no hay una revelación más grande que Jesucristo, ni hay otra, ni otra vía al Señor, solamente Cristo. Es la única revelación. Y yo lo veo como un padre que se intenta de reconciliar con su hijo luego de una pelea o una discusión. Como me pasa contigo, que peleamos a veces y a los 5 minutos, papi, quiero un mantecadito. O algo así. Vamos a pedir una pisita, ¿ok? Y poco a poco, el padre y el hijo van otra vez reconstruyendo pues la relación, pero siempre es el padre, casi siempre es el padre el que da el primer paso. Casi siempre es el padre el que trata de comenzar eso otra vez. Y asimismo, el pueblo de Judá y de Israel tenían una enchismadera con Dios bien fuerte. Pero ¿qué pasa? Se pelearon y ¿quién dio el primer paso? Dios. No necesariamente los que vivían en el tiempo de Miqueas, ellos no vieron a Jesucristo en carne. Ellos no conocieron a Jesús porque fue efectivamente 700 y pico de años antes de Cristo. Claro. Pero hablando del mundo en general, el Señor le dio una segunda oportunidad. Le dio una revelación, aunque lo que ellos estaban buscando estaba frente a sus ojos todo ese tiempo, el Señor se los reveló aún más. El Señor les dijo, mira, si no entiendes esto, toma. Jesucristo, ahora sí entiendes. Y con todo eso hay gente que no entiende todavía. Pero el Señor le mostró a ellos entonces, mira, aquí hay una persona como tú, que es mi hijo, que es humano, es hombre, pero es Dios, soy yo. Es una cosa loca, es como que... Mira, en Hebreos, la carta a los Hebreos comienza así es como abre la carta capítulo 1. Dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra, ¿verdad? Y por ahí sigue dando una descripción. La introducción del libro de Hebreos nos dice, esta es la revelación de Dios. Primero tuvimos a los profetas que nos hablaron, de los profetas, ¿verdad? Comienza desde Moisés. Moisés es el primer profeta. Comienza hablando de todo esto. Ellos nos hablaron de Dios, pero ya llegó, ahora nos ha dado a conocer a través del Hijo. Él es la máxima revelación, no hay otra cosa. Sí, exacto. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros creemos en una revelación constante, no creciente, constante. Los profetas hicieron escritos y esos escritos son revelación de Dios. Pero cuando llega Jesucristo, que es Dios mismo, como un ser humano revelado al mundo, se consuma la revelación. Esa es la palabra, se consuma. Ya después de eso no hay más. Además de pues las cosas que escribieron los apóstoles, los escritos, las cartas de Pablo, la revelación del Apocalipsis. ¿Pero por qué? Porque todos esos escritos son revelación y testimonio de Jesús. No hay nada que está en los escritos de los apóstoles que está fuera de Jesús. Claro. Sino que ellos también son revelación de Dios porque se centran en el testimonio, Eso es el centro. que ese es el Espíritu Santo, ya ese es el Espíritu Santo,
revelándole a su pueblo, pues, el testimonio de Jesucristo. Sí, Jesucristo es suficiente. Si necesitas una revelación mayor que Cristo, pues ya pues, estás buscando otra cosa. Exacto. No estás buscando algo mayor, pero estás buscando otra cosa. No estás buscando algo mejor. Si estás buscando algo más grande que Cristo, no estás buscando algo mejor. Porque no hay nada mejor que Cristo. Estás conformándote de cualquier bobería. Sí. Y tienes que buscar en otro lugar. Te vas a quedar con sed. Sí. No, en vez de tomar agua, vas a tomar Coca-Cola. Coca-Cola. Y te va a dar más sed. Exacto. Vas a tomar alcohol, vas a tomar cerveza, vas a tomar otras cosas, pero no vas a tomar agua. Y el agua es la quien único quita la sed. Exacto. Para ese tiempo, a lo mejor, pues, ellos no tenían a Jesucristo, a Miqueas, no, o sea, no estaba Jesús. Pero para nosotros sí. Así que el Señor hoy nos dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer. Eso le quedó bien boricua, mano. Hombre. El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. ¿Qué es lo que es bueno? Pues Jesucristo. Ya Él te ha dado a conocer lo que es bueno. No necesitas nada más. Lo que Él espera de ti es que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te acuerdas de los 3 aspectos colapsantes de Judá? La justicia, el aspecto social, no había misericordia, y el ámbito religioso no estaba humillado ante Dios. Por eso son estas 3 cosas. Mira, la justicia, no puedes depender de la justicia de esos jueces corruptos. Eso es lo primero. Ellos tienen su propia justicia. Ellos se justifican a ellos mismos que con dinero van a estar bien. Ama la misericordia. Y no solamente hacer misericordia, sino es amar la misericordia. Amar la misericordia es procurar la misericordia, buscar la misericordia, ponerla en una alta estima y humillarte ante tu Dios. O sea, humillarte ante tu Dios es hacer todo, lo más que me gusta de la humillación que habla en la Biblia es que no es una humillación de ponerte en vergüenza, ni es una humillación de señalar, sino en otras versiones dice caminar humildemente ante tu Dios. Es someterse al mandato del Señor, someterse a lo que el Señor te tiene que decir, no ponerse altanero uno. Así que para eso tenemos que tomar el tiempo, ¿verdad? Yo pienso, si Judá de verdad conociera a Dios, ellos no se estarían preguntando, ¿qué quiere el Señor? Es como cuando vamos a Chile, ya yo asumo que mami va a pedir un Monterrey con papas fritas y ensalada de la casa con avocado ranch. Que va a pedir una sopa enchilada y agua. Ya eso es algo que cuando uno conoce a la persona, uno rápido sabe qué es lo que hay. Cuando lo mismo me pasa con papi, con Lorena, con mis mejores amigos, porque me he dado el tiempo de conocerlos a ellos. Si Judá se hubiese dado el tiempo de conocer a Dios, no se hubiesen estado haciendo esa pregunta. Siempre el pastor Charries siempre decía que cuando hablaba de la paternidad, decía, los padres deben ser predecibles. ¿Verdad? Y cuando uno conoce a sus padres, pues ya sabe cómo van a actuar, ¿verdad? Si el padre no es predecible, quiere decir que el padre es ambivalente, o sea, que hoy dice que sí a una cosa y mañana dice que no y después... Pero eso es un problema emocional del padre, de un papá o de una mamá, que no es constante en sus decisiones, no es constante en la disciplina, no es constante en el amor, ¿verdad? Hoy te celebra, mañana no, hoy te regaña, después te dice otra cosa, después te celebra lo que te regañó otro día. Pero él decía, ¿verdad? Si hay emocionalmente un padre sólido de carácter, debe ser predecible. Sus hijos saben qué esperan de él aun cuando fallen. Cuando fallen saben que pueden ir y que van a recibir estas contestaciones y que van a recibir esta disciplina.
pues como tú dices, ellos no se habían relacionado con Dios y no sabían qué esperar del Padre. Exacto. Pues no, el Padre seguía siendo el mismo, seguía teniendo amor, seguía teniendo las mismas disciplinas, seguía teniendo gracia para ellos, pero ellos no estaban ahí. Exacto. La mente de ellos no estaba concentrada en conocer a su Dios. Que, o sea, ya a este punto ya no conocían a Dios. El pueblo de Israel era característico por ser el pueblo de Dios. Conocían a Dios. A cada rato en sus rituales el Señor le dice, yo soy el Señor que te sacó de Egipto, y el Señor constantemente les recuerda a ellos quién es Él. Yo creo que podría pasar, les pudo haber pasado, y yo creo que pasa hoy en día, cuando una persona, vamos a decir, tal vez ellos tenían otros escritos de Moloch, de Astaret, de dioses egipcios, de dioses asirios, y tal vez tenían una idea de cómo reaccionaba qué esperaba y llegó el punto en que ellos mezclaron, ya no sabían si Dios iba a actuar como Dios o como Astaret, o iba a reaccionar como Moloch, o iba a reaccionar como Baal, y tal vez ellos habían hecho una mezcla. Hoy en día hay personas que también mezclan la palabra con Nueva Era, con, qué sé yo, Paulo Coelho, con ideas, filosofía, libros motivacionales, dichos de campo, de tierra adentro, los dichos de la abuela, y mezclan eso con la palabra y hacen que en su mente, ¿verdad? Piensan que Dios va a reaccionar de tal forma, o que la Biblia dice tal cosa, cuando vienen de otra fuente, porque Exacto. han dejado la fuente verdadera, que es la palabra. Exacto. Sí, estaban confiando en otras cosas que no eran yo diría para este tiempo la ley y la memoria de su pueblo, ¿verdad? Claro. Las experiencias de sus antepasados. Sí, muy bien. Lo habían abandonado. Y así nos pasa a nosotros, claro que sí, a cada rato. El Señor nos pide una cosa y nosotros, ¿qué quieres de mí? Que Señor, por favor, pero si ya yo te lo he dado todo, pero... Y no queremos hacer un esfuercito más para el Señor. No le preguntamos al Señor, otra cosa más, tú me vas a poner a hacer otra cosa ya. Y nos quejamos. Si el Señor nos pide nuestro corazón, si el Señor pide nuestra obediencia, nos revolcamos cuando el Señor nos pide nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Él, nuestra constancia en la palabra y en la oración. Nos revolcamos y nos hacemos un 8 a veces porque yo estoy muy ocupado y yo salgo cansado y pero no, Jesucristo hizo mucho más por nosotros en la cruz y no dudó en hacerlo. Así que nosotros debemos darnos el tiempo de conocer al Señor primeramente. Debemos reconocer que Cristo es la revelación máxima, que es lo que es bueno. No tenemos que buscar otros recursos, no tenemos que buscar otras vías, ni otras cosas más para llegar al Señor. No tenemos que preguntarle al Señor, ¿pero qué más tú quieres? No. Si usted quiere una respuesta del Señor para lo que sea, si usted tiene una petición, vaya a la palabra. A veces pensamos que porque las palabras de la Biblia están tan fijas y fueron eventos tan fijos que no pueden... Yo digo que las palabras de la Biblia como que salen de la Biblia, como que es una experiencia que el Señor te habla directamente y a veces lo dudamos. Eso se llama iluminación. No revelación. ¿Verdad? Le decimos, porque el Señor me reveló algo, no es que el Señor te iluminó sobre algo que ya estaba revelado. Exacto. Y brevemente, ya nos queda unos minutitos. Sí. ¿Qué 2 puntitos más tú quisieras traer? ¿Qué otro puntito quisieras traer antes de terminar? Ya llevo a terminar. Dinos ahí, vamos a ver. Ya llevo a terminar. Ya iba a terminar con el último, pues, la última aplicación, la última enseñanza de esta noche. La primera fue conocer a Dios. La segunda era reconocer que Cristo es la última revelación. Y la última es
creer únicamente en Dios. Ujú. No mezclar otras creencias, no mezclar, mira, y hay creencias que pueden pasar desapercibidas. Ujú. Hay cosas que pueden pasar que nosotros no nos damos cuenta, que las vemos como cosas inofensivas, pero es importante estar íntegros en el Señor, Ujú. que haya un anhelo genuino de nuestra parte de buscar al Señor, de disfrutar de la palabra, de disfrutar de la oración. Todas esas cosas son muy importantes. Así que, en fin, el Señor lo que busca a nosotros es que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Él. Dice Mateo 6:33, Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que el Señor nunca ha parado de darse a conocer. Ujú. Todos los días aprendemos algo nuevo, no se nos son Ujú. cosas reveladas nuevas todos los días. Ujú. Todos los días aprendemos algo nuevo del Señor, leyendo su palabra. En su gracia crecemos, en su gracia maduramos, y todo eso es amor del Señor mostrado a nosotros. El Señor quiere que perseveremos y que crezcamos en su gracia. Así que Dios no espera que seamos buenos, no espera que busquemos otras vías, otras maneras de llegar a Él, sino que, porque si fuera por eso nadie es bueno, ¿verdad? Solamente tenemos que acercarnos a Él y Él nos dirá qué hacer con el resto. Amén. Y con esto Amén. culminamos la clase ya. Tenemos ahí la oración, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos la iglesia, ¿verdad? Dios habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y habla a través de la iglesia. Nos habla a través de la comunión de los hermanos, del culto, de los tiempos de adoración. Así que no lo vea como algo individual, sino míralo como algo de la congregación. Usted es parte de esa congregación a la que Dios le está pidiendo que ame, que sea justo, que haga justicia, ¿verdad? Y que se humille ante Dios. No es algo no es algo de un individuo, sino es algo de todos nosotros. Exacto. Amén. Excelente, madre, excelente clase. Amén. Vamos a orar al Señor. Por ahí alguien más puso saludos. El Mr. Carlos López, Dios lo bendiga, Mr. Dios te bendiga. Amén, qué bueno, qué bueno. Un abrazo, que el Señor le sane, que el Señor le bendiga con salud mucho, Amén. Mr. Oramos al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por Marena, por la clase que ha dado, porque cada día aprendemos más de ti, Señor, y te necesitamos más de ti, Señor. Somos edificados en ti. Somos bendecidos a través de tu palabra, Señor, y a través de esta clase hemos aprendido a conocerte mejor y formas de servirte mejor, Padre Santo. En esta hora te pedimos sanidad para Mr. López, te pedimos bendición para él, Señor. Que tú toques su cuerpo, Padre Santo, que tú toques su vida, que tú le suplas los recursos necesarios, Señor, del cielo, Padre amado, y aquí en la tierra, Señor, para él poder hacer frente a cada situación, Señor. Te pedimos bendición sobre él, sobre cada uno de aquellos que se conectaron a esta clase, Señor. Te pedimos tu gracia sobre ellos, sobre Denise, sobre Kelvin, sobre Milka, Padre Santo, sobre Rubén, Padre amado. Todos tenemos situaciones complicadas, difíciles, Señor, que estamos enfrentando, pero esta gracia tuya, Señor, se manifiesta en nosotros para salvación, para bendición. Te pedimos que sea sobre cada uno de ellos y mucho más allá, todo aquel que reciba esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y nos comprometemos en obedecer tu palabra. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bye. Así que nos vemos luego en otra